Vamos a ver este video de Matthias Parkman llamado Guitar Hero y la muerte de la guitarra. En 2017, el Washington Post publicó un artículo donde prácticamente anunciaron la muerte de la guitarra. Este símbolo de rebeldía y rock parecía haber sido reemplazado por computadoras y bandejas de DJ. A lo largo de la historia tengo entendido que muchas veces han dicho que la guitarra ya es un instrumento sobreexplotado y hasta cierto punto es cierto, es el instrumento más utilizado, pero como tal su muerte no sé si algún día llegue, la verdad. Sin embargo, mientras la guitarra perdía devotos, hubo un juego que sirvió para revalorizar este instrumento. Estoy hablando del Guitar Hero. Donde muchos tocábamos y decíamos, no manches, soy un guitarrista bien perrón, aunque no tenía nada que ver tocar Guitar Hero que tocar la guitarra de verdad, pero uno se sentía alucin, la verdad. Yo cuando jugué Guitar Hero por primera vez, yo no sabía tocar nada de guitarra, porque pues yo tenía como 7 u 8 años creo cuando jugué por primera vez Guitar Hero. Esta franquicia fue todo un suceso. Finalmente había un juego rítmico para quienes no nos daban las patas para jugar al Pump It Up, pero además celebraba la cultura del rock. El encanto era encarnar el rock de un rockstar y triunfar en el mundo de la música solo con una guitarra como arma. Aunque el Guitar Hero no sobrevivió al paso del tiempo y hoy es solamente un recuerdo. La pregunta que surge es, ¿se podrá trazar un paralelismo entre el trágico final de la guitarra y el Guitar Hero? ¿Ambos sucesos están vinculados? Esas preguntas serán respondidas a lo largo del video. Entonces, No creo que se relacione, o sí, digo, no le encuentro relación así a simple vista, pero no lo sé. sin más vueltas, les propongo empezar con el video del día de hoy. No sin antes hacer un repaso por la historia y todas esas cosas que solemos hacer. La guitarra eléctrica existe desde inicios del siglo pasado, sin embargo, originalmente no estaba asociada al rock. Si bien esta conexión se fue dando de forma gradual, hay un suceso que, para mí, al menos a un nivel simbólico, termina de cerrar el vínculo: la presentación de Jimi Hendrix en Woodstock. No es por desmerecer a otros artistas como Chuck Berry o Johnny Cash, pero es evidente que Jimi Hendrix llevó la rebeldía en la guitarra a otro nivel. Para que se den una idea del impacto que tuvo, la primera imagen que se nos viene a nuestras mentes cuando pensamos en una guitarra es el modelo que usaba Hendrix, la Fender Stratocaster. Esto se debe a su particular forma de tocar. De hecho, no sé, yo diría que a la mayoría de personas puede que se les vengan a la mente la Fender Stratocaster, pero seguramente hay otros que les viene a la mente la Les Paul de Gibson, pero tal vez es por sus preferencias, pero es verdad que sí es como que la tienes en la mente la Fender Stratocaster, no es como que te dicen guitarra y tú, no mames, sí, la BC Rich que tiene un chingo de picos, no, generalmente no se te viene esa a la mente, a menos que tú tengas una BC Rich y aún así lo dudo. Al día de hoy resulta increíble cómo este instrumento parece una extensión de su cuerpo. De hecho, ni parece estar esforzándose para hacer esos solos épicos e improvisados. Este punto es clave porque establece la falsa creencia de que tocar la guitarra es tirar notas sin criterio y hacer muecas arriba de un escenario. Algo que no está tan alejado de la realidad. Lo que hacía Jimi Hendrix era fácil, entre comillas. Es decir, cualquier guitarrista medianamente competente puede tocar Voodoo Child o Little Wing. Es verdad, pero yo creo que hay que poner en contexto de la situación, me imagino que lo va a decir eso, porque en la actualidad sí ves guitarristas que técnicamente pueden ejecutar pues prácticamente todo lo que tocaba Hendrix, es cierto, pero hay que poner en contexto de la situación, o sea, no había alguien que hiciera lo que hacía él, entonces era innovador en ese momento. Es más, Little Wing fue una de las primeras canciones que aprendí en la guitarra. Pero no sé, jamás podría tocar algo de Joe Satriani o Steve Vai. La gracia de lo que hacía Hendrix no estaba en la técnica o en tocar las mismas notas, sino más bien en la expresividad. Por eso su figura es tan importante para el rock. Le mostró al mundo la importancia de poner el cuerpo a la hora de interpretar. Aún así, para el adolescente de los 70s, tocar la guitarra era tirar notas sin criterio y moverse de forma extraña arriba del escenario. En consecuencia, la guitarra se convirtió en un instrumento más cool para impresionar chicas. Sin embargo, los músicos profesionales de los 70s empiezan a abordar el rock de forma mucho más compleja, dando paso al rock progresivo, donde también teníamos esos solos de guitarra eternos, pero eran algo mucho más técnico y difícil de replicar. Si te soy honesto, yo personalmente sí me gustan los solos de guitarra, pero tal vez tiene que ver mi opinión con el hecho de que sí es tocar algo de guitarra, pero yo principalmente soy bajista, para los que no lo sepan, igual no les interesa seguramente. Pero a mí no me gusta tanto que un solo dure 10 minutos o esas mamadas, no, la verdad yo sí soy de que
un solo disfrutable, máximo 1 minuto, y siento que ya es un chingo de tiempo. Puede que alguien diga, a mí sí me gusta que tenga un putero de solo a huevo. Yo no soy el fan de que tengo que escuchar un solo de 30 minutos personalmente. De esta forma, el guitarrista virtuoso no solo era cool, también era una especie de figura divina. Para citar algunos ejemplos... De hecho, si lo pensamos, la mayoría de personas que no son guitarristas, que no están aparte, son fans más de guitarristas que no son virtuosos. ¿Nunca han pensado eso? Tenemos a Jimmy Page de Led Zeppelin, Brian May de Queen o Angus Young de AC/DC, aunque este ya entraría más para el hard rock. Al mismo tiempo, vamos a encontrar canciones recordadas por su solo de guitarra, como Freebird de Lynyrd Skynyrd o Eruption de Van Halen, que directamente esa canción es un solo de guitarra. Esto nos da pie para hablar de la época donde esta historia pegó un giro llamativo, los 80. Esta época es rara porque se producen dos fenómenos en paralelo igualmente importantes para esta historia. Por un lado, explota el glam metal y el hard rock, cuya figura central solía ser el guitarrista. De hecho, no había cosa más cool que un guitarrista en ese momento. Para darles un ejemplo, la escena inicial de Volver al Futuro es Marty McFly enchufando su guitarra. Y no solo eso, uno de los momentos más tensos se resuelve con una guitarra. El problema era el siguiente: el tema de la guitarra había pasado a ser un espectáculo. A diferencia de los jams de los 70s, todo estaba meticulosamente programado para que el guitarrista tuviera su momento épico arriba del escenario. Incluso existían duelos de guitarra. Hay una película bastante simpática donde Ralph Macchio debe vencer a Steve Vai en un duelo de guitarras. De hecho, tengo entendido que Steve Vai tocó las dos partes. Esta mirada un tanto más frívola provoca que, en paralelo, hacia finales de los 70s, en el circuito independiente surgieran expresiones artísticas como el post-punk, donde intentaban correr la guitarra al centro. Ellos activamente rechazaban la formación rockera tradicional para hacer algo un tanto más espontáneo y experimental. Esta filosofía fue uno de los componentes esenciales del grunge, el género que dominó los charts en los 90. Más allá de que jamás rechazaron el uso de guitarras, no eran el centro de atención. Para darles un ejemplo, los nombres más importantes de esa época fueron Chris Cornell, Kurt Cobain, Eddie Vedder, Scott Weiland y Layne Stanley. Es cierto, o sea, porque en los 80s hubo como una sobreexplotación de que la guitarra tenía que tener solos impresionantes, virtuosismo, el guitarrista tenía su momento, y en los 90s fue como, ¿sabes qué? Deja de lado esa madre y céntrate en hacer la canción, y la guitarra sí es parte fundamental en la canción, pero no hay que darle tanta importancia como se le hacía en los 80s. Yo creo que ya son gustos de cada quien. Personalmente, de los 80s, yo no soy fan del glam, ya lo he dicho en otras ocasiones. Incluso en un live cuando estaba con Metal Hero, Amusia, el Cuartel del Metal, y me preguntaban cosas de glam. Yo era de glam y de hard rock de bandas, yo no sabía mucho porque a mí el glam no me encanta, si te soy honesto, me repele un poco, la verdad. Salvo Cobain, que tocaba la guitarra, el resto eran vocalistas. En esta época también es donde aparece el group metal, donde la figura de la guitarra virtuosa dejaba de ser el centro indiscutido de la obra. Por ejemplo, el riff de Walk de Pantera tiene 3 notas y es el núcleo de la canción. Tenía un solo de guitarra, pero lo más recordado es sin dudas el riff. Esto se empezó a notar más acercándonos a los 2000, cuando aparece el boom del new metal, donde ya ni siquiera había solos de guitarra. Casualmente, en el documental de Metallica de Sid Davis, y muchos solos de guitarra en el nu metal son más como sencillos, es bastante ruidoso pero sencillo. hay un debate acalorado sobre mantener los solos o no. Sumado a esto, había gente como Wes Borland de Limp Bizkit y Tom Morello de Rage Against the Machine, quienes usaban la guitarra como si fueran sintetizadores para hacer ruidos extraños y medio alienígenas. Con esto no estoy diciendo que desaparecieron los solos de guitarra, sino que la guitarra empezaba a perder protagonismo dentro del mercado mainstream. Para poner un ejemplo, comparen al Santana de los 70s y el Santana que triunfó en los 2000. A todo esto, en paralelo teníamos un revival de garage rock con The Strokes, The White Stripes y más adelante Arctic Monkeys. Aunque paradójicamente habla de la pérdida de popularidad de la guitarra. En este caso era usado como un artefacto retro. La novedad eran artistas con un sonido mucho más sintético. Es cierto, como que incluso en la actualidad hay bandas, agrupaciones, artistas pop populares, dije que pedo con todo trabándome todo pedorro, pero hay artistas pop
que tocan la guitarra, la utilizan, pero la guitarra no es el centro, solo es un instrumento más. Como puede ser Daft Punk, MGMT y más tarde Justice o Crystal Castle. Esta tendencia hacia un sonido más sintético aumentó en los 2010 con el dubstep y el auge de los festivales de EDM, hasta llegar a la fecha del artículo del inicio del video. Mientras esto sucedía, una pequeña empresa llamada Harmonix empezó a desarrollar juegos rítmicos sin mucho éxito, hasta que tienen una idea millonaria: hacer un juego rítmico donde el jugador usara una especie de guitarra en lugar de un joystick común. Ahí es cuando se juntan con la empresa Activision y en 2005 nace nuestro querido Guitar Hero. La premisa era encarnar el rol de un guitarrista de under hasta convertirse en una leyenda del rock. Para eso, el usuario debería mirar las notas en pantalla y presionar las teclas de la guitarra mientras movía esa púa. Este tipo de juegos producen una sensación bastante gratificante porque, además de sumar puntos, el usuario participa de la canción. Es como los juegos de baile, obviamente no es igual a bailar, pero produce una sensación bastante parecida. El éxito Yo no sé cómo pueden hacer eso de baile y que van chinga y le atinan. del Guitar Hero reside en eso. Por un momento, el jugador puede sentirse un verdadero héroe de la guitarra sin pasar años practicando este instrumento. Otro aspecto interesante era la selección de canciones. Teníamos a Joan Jett, Ramones, Bad Religion, Pantera y hasta Smoke on the Water de Deep Purple, una de las primeras canciones que aprende cualquiera con una guitarra. Lo que sí no eran las versiones originales, eran unos covers de dudosa calidad, algo que iba a seguir en el Guitar Hero 2, donde teníamos más o menos el mismo juego con algunas mejoras respecto de la jugabilidad, sumado a un mayor número de canciones, las cuales seguían el mismo espíritu rockero. Para nombrar algunos ejemplos, teníamos a Megadeth, The Sword, Nirvana, Primus y hasta Freebird. Así como también estaba Jordan de Buckethead, que si no lo conocen es un guitarrista mega virtuoso enmascarado. Sí, de hecho, siento que actualmente ser un guitarrista virtuoso no importa. Incluso la mayoría de personas no quieren escuchar guitarristas virtuosos. Aunque acá empiezan los problemas porque Activision decide sacar a Harmonix y en su lugar pone a la empresa Neversoft a desarrollar el juego, la misma que hizo los Tony Hawk. Con ellos hacen el Guitar Hero 3, probablemente el más recordado de todos. En este juego ya usaban las versiones originales de las canciones, las cuales siguen siendo en su mayoría rock o metal, pero además se podían tener duelos de guitarra online y duelos de guitarra en el modo historia contra figuras del rock como Slash, Tom Morello y hasta el mismísimo Satanás. Casualmente, al igual que pasó en los 80s con la guitarra convencional, el Guitar Hero era un derroche de virtuosismo y frivolidad. Aunque acá es donde empieza a cambiar la cosa porque Harmonix no se queda de brazos cruzados y lanza al mercado Rock Band. Un juego con la misma premisa, pero este traía su propia batería y estaba la opción de cantar. No voy a entrar en la discusión de cuál era mejor, la verdad que ambos me gustaban por igual. Lo importante es que para el Guitar Hero 4 también deben incorporar la batería y la voz. El bajo obviamente ya estaba porque era el mismo control que la guitarra. Ahí es cuando se pone raro el asunto para los amantes de la guitarra. La única forma de hacer el juego atractivo para otros instrumentos era incluir canciones donde el centro de atención no sea la guitarra. Por eso en el tracklist hay mucho más pop y hasta hip hop, como por ejemplo Beastie Boys o Tokyo Hotel. Con todo lo que me gusta Beastie Boys, no me parece lo más entretenido para interpretar con la guitarra. A todo esto hay algo medio creepy porque Jimi Hendrix es un personaje dentro del juego, pero bueno. La cosa es que la guitarra en estos juegos empezó a perder protagonismo. De hecho, tocar la batería era más útil porque se parecía bastante a la batería real. Lo mismo con la parte del canto, era un karaoke sofisticado. De hecho, esa batería podría servirte para practicar literalmente lo que tocas en una batería acústica, y hasta en el juego fue perdiendo popularidad la guitarra como en la vida real. ¿Quién lo diría? En adelante, el rock empieza a perder terreno dentro del Guitar Hero al punto tal que en 2009 lanzan un spin-off llamado Band Hero, donde todas las canciones eran pop, incluso ni siquiera sabía que existía el Band Hero, la neta. Taylor Swift era un personaje dentro del juego. En defensa del Band Hero, era uno de los juegos más divertidos y accesibles para jugadores casuales, pero dejaba fuera al público rockero. Recordemos que la premisa de este juego era convertirse en una leyenda del rock. Mientras que en el primer Guitar Hero estaba Cowboy From Hell de Pantera, en este pusieron Kung Fu Fighting, por ejemplo, una canción sin guitarras. A todo esto, en 2009 también salió el Guitar Hero 5, donde tampoco era muy rockero que digamos. Tenía canciones como Feel Good Inc. de Gorillaz, donde la guitarra prácticamente... Guitar Hero 5, nunca jugué esa madre. ¿Hasta cuál salió? Solo recuerdo hasta el 3. Prácticamente no existe. Sumado a esto, pusieron a Kurt Cobain como un personaje dentro del juego, bastante polémico, pero quién soy yo para juzgar.
Ahí es cuando empezaría la decadencia. La gracia del juego era tener un set limitado de canciones e ir progresando gradualmente. Para 2009 había demasiadas canciones dentro de los juegos, la idea de progreso no existía y era imposible estar al día con todos los DLC y spin-off, como por ejemplo el Guitar Hero de Metallica, el Rock Band de Green Day y otro que seguramente me estoy olvidando. Pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando sacaron DJ Hero, donde introdujeron un nuevo control con forma de bandeja. Obviamente, No, ¿qué pedo? Ni siquiera sabía que esto existía. ¿Alguien tiene esto? ¿Alguien compró esto? esta idea fracasó y terminó destruyendo la franquicia. De esta forma, al igual que pasó con la guitarra convencional, los DJs terminaron sepultando la guitarra. Después en 2015 quisieron revivir el juego sacando una nueva guitarra, pero fue un fracaso. Era mejor jugar al Rocksmith, una especie de Guitar Hero, pero con guitarra. Ese está bueno. De hecho, Rocksmith te sirve porque puedes conectar tu guitarra real. Y si te sirve para practicar. Reales, el cual de paso sirve para aprender a tocar la guitarra de verdad. Casualmente, 2 años después de la muerte del Guitar Hero, el Washington Post publicó el famoso artículo sobre la decadencia de las guitarras. Aunque este artículo fue desmentido al poco tiempo y no sé por qué lo siguen citando al día de hoy. O sea, yo lo cité para desmentirlo, pero ha sido usado como fuente irrefutable. En resumen, todo el artículo se basa en las ventas de las grandes marcas de guitarra, lo cual no significa que se hayan dejado de comprar guitarras, sino que el mercado empezó a ser más amplio. Al día de hoy, la venta de guitarras no para de subir, sumado que hasta los artistas de hip hop o K-pop suelen usar guitarras en vivo. Sí, o sea, es que casi todos utilizan guitarras en vivo, pero la guitarra no es lo principal, solo es un elemento más de la música actualmente y no tiene nada que ver con los 70s u 80s donde la guitarra tenía su parte protagonista en la canción. Incluso había canciones que era lo principal. Entonces, por más que extrañemos el Guitar Hero, siempre vamos a tener la vieja y querida guitarra y el Trombone Champ para los amantes del trombón. Y siempre va a haber referentes guitarristas, o sea, incluso hasta la fecha sí existen bandas nuevas de rock, de metal, que quizás no son las más famosas ni son lo mainstream, pero tienen sus adeptos, sus personas que los escuchan. Y creo que siempre va a ser así. No creo que el rock y el metal alguna vez vuelva a ser tan mainstream, quién sabe. Y más el rock, porque el metal nunca fue lo más mainstream del mundo, pero el rock no sé si algún día llegue otra vez a ser mainstream como lo fue. ¿Qué podríamos sacar de todo este repaso histórico sobre un juego ya olvidado? A diferencia de las guitarras convencionales, el Guitar Hero fue un producto de su época. En su momento no lo vimos porque estábamos fascinados tocando canciones de Dragon Force, pero era insostenible. Nadie iba a seguir fabricando guitarras de juguete si no había un mercado para eso. Es más, me hubiese gustado grabarme con esas guitarras, pero todas las que tuve se rompieron y comprar una hoy es prácticamente imposible. Por eso, me gustaría resaltar algo que muchos medios sensacionalistas y algunos rockeros parecen olvidar. La diferencia entre el Guitar Hero y las guitarras es la siguiente: el Guitar Hero fue una novedad y la guitarra fue una revolución cultural. Tal vez haya perdido el factor sorpresa y los géneros musicales más experimentales usen otro tipo de instrumentos, pero sigue siendo un icono dentro de la cultura. La existencia del Guitar Hero en parte se debe al valor simbólico de la guitarra. Muy pocos instrumentos tienen esa carga histórica cuando los vemos, por eso nunca existió el violín Hero o fracasó el DJ Hero. No sé si en el futuro la humanidad va a olvidar las guitarras, pero al día de hoy... No creo que las guitarras se olviden, porque ya marcaron historia, pero quizás nunca vuelvan a ser tan protagonistas, vaya más bien eso, tan protagonistas como antes.